a la tierra hace más de 2000 años, Cristo nació con propósitos claros y perfectos para salvarte a ti, para salvarme a mí, pero para eso tenía que morir en la cruz. Para eso Él tenía que ofrecerse en sacrificio limpio, puro, santo, aceptable delante de Dios, para poder redimirnos, para poder rescatarnos de las garras del diablo completamente. Dice la Biblia en Hebreos 2:14, así como los hombres participaron de carne y de sangre, así también Él participó de lo mismo. Dice, Hebreos 2:14, así por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, muerte de cruz, muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así, queridos hermanos, cuando Cristo vino hace más de 2000 años, venía con un propósito claro para cumplir una misión establecida por Dios para la vida de Cristo, como el único redentor, el único cordero que podía ofrecer sacrificio acepto delante de Dios. Así que la cruz de Cristo simboliza el sacrificio total y completo que nos salva y nos da vida eterna. Así que Dios muestra su amor incondicional para la humanidad, y así refleja el perdón de pecados y la redención que nos ofrece en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice de la siguiente manera: a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanadas. Cristo murió en la cruz del Calvario. Hace más de 2000 años vino, nació, pero su mirada estaba puesta en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario Él iba a derramar su sangre, vertirla en tierra y llevar a cabo el único sacrificio limpio, puro, santo, sin mancha, aceptado por Dios, para podernos rescatar, redimirnos del pecado y de la maldad y de la condenación eterna. Así que Cristo estaba profetizado de que Él iba a venir y que iba a caminar a la cruz, a dar su vida por usted y darla por mí. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en una cruz de madera. Así podemos ver la demostración clara de Dios para mostrarte el amor que Él tiene por ti y por mí. También el mismo Cristo demuestra, porque no no dudó, pues, no lo pensó, que no, Él quiso. Él le ofreció su vida por ti, Él ofreció su vida por mi querido hermano. Él ofreció su vida por toda la humanidad. Lo hizo con amor, lo hizo con gozo, lo hizo con toda decisión, de manera determinante. Él quería y Él quiso salvarte, Él quiso salvarme a mí. Dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, camino a la cruz. Él estaba decidido, Él no lo pensó, Él no lo dudó, Él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él caminó a la cruz con decisión, de manera determinante. Nunca dudó, nunca tuvo temor. Él estaba consciente, seguro, certero, convencido de que tenía que hacerlo para rescatarte a ti y para rescatarme a mí. Cristo vino con una misión clara y perfecta. Él sabía su final.
perdón, aunque él no tiene final. Estamos hablando el final de su misión, el clímax total de su misión. Camino a la cruz. En el Getsemaní, él oró, él clamó. Él buscó la presencia del Señor para renovar sus fuerzas, para poder terminar su misión, para llevar a cabo totalmente a lo que había venido. En el Getsemaní llevó a sus discípulos y les pidió que oraran con él, a Pedro, a Juan. Dice que se apartó como un tiro de piedra, oró y clamó y le dijo: Padre, si es de mí pasar esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, parafraseando yo. No estaba Jesucristo poniendo en duda la participación total y completa de llevar a cabo su misión, sino esa parte realmente era un dolor muy fuerte que sobrepasaba aún los límites humanos de Cristo, porque sabía que en el momento crucial de su muerte, estando en la cruz, colgado en el madero, el Padre no iba a estar con él. Durante toda su vida, unidos juntos, together, como dicen los americanos, allí, pero esta vez no iba a ser igual. Ahí Cristo iba a cargar con todos los pecados del mundo, con los tuyos, con los míos, pero iba a estar solo. El dolor, la tristeza, el sentimiento muy fuerte agobió a Cristo por no estar con su Padre en ese momento. No era por el dolor de los clavos, ni por los látigos, no era por nada, no. Era por el amor. Era por el amor que tenía con su Padre, pero también el amor que tenía por ti y por mí lo llevó a realizar la obra grande y poderosa de morir por ti en la cruz del Calvario. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Convicción, seguridad, determinación, todo por ti y por mí. Camino a la cruz. Él estaba enfocado en llegar a la cruz. Él estaba enfocado en morir, en entregar su vida por ti y por mí, para darnos salvación y para darnos vida eterna. La Semana Santa es para la Iglesia un recordatorio de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. No es para celebrar de otra forma, es para gozarse, para alegrarse, para contentarse, porque Cristo nos salvó, porque Cristo nos hizo libres. Pero recuerde, no es como el mundo celebra, es como los hijos de Dios debemos de celebrar, con gozo, con alegría y con agradecimiento. Aleluya, gloria a Dios. Nunca lo dudó, nunca lo pensó dos veces. Él estuvo dispuesto a morir por ti en esa cruz. Aleluya, gloria al bendito nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, mire qué importante, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Nos podríamos ir al tiempo de la cruz, al tiempo de la crucifixión, todos esos días anteriores. Él nunca dudó, él nunca pensó. Pero ¿se ha puesto a pensar usted cómo es el camino a la cruz? Una misión que se tenía que llevar a cabo, una misión trascendental, una misión sumamente importante para toda la humanidad, para todo ser humano que habita el globo terráqueo. Pero el camino a la cruz no fue sencillo. Había disposición, había determinación, había amor, había gozo. Puesto los ojos en Jesús, dice, en el autor y consumador. Hoy debemos de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, camino a la cruz, oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. La palabra oprobio significa humillación, vergüenza, perdón,
burla, escarnio. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, le decían. Se burlaban de él. Tiempos de soledad muy grandes, tiempos de tristeza, no porque por usted o por mí, sino por su propio padre, que no iban a estar juntos. Aislamiento a veces, pero nunca estaba dudando en morir por ti y por mí. Camino a la cruz, un camino tortuoso, un camino lleno de espinas, un camino lleno de dolor, un camino lleno de escarnio, un camino lleno de oprobio, un camino lleno de humillación, un camino lleno de tortura, un camino lleno de burla. Pero ¿sabes qué? No le importó. Con el gozo puesto delante de él, con el gozo, con alegría, con contentamiento, estoy como por llegar, estoy como por llevar a cabo el sacrificio y que se logre la redención para la humanidad. ¿Para quién? Para los que creen. Hay que ser muy enfático, porque esto no es religión. Hay que ser muy enfático, es para el que cree. Cristo murió por toda la humanidad, pero solo será salvo el que cree. El camino de la cruz fue muy doloroso, muy tortuoso, muy fuerte, muy cruento. Pero recuerde, es un regalo dado por Dios de salvación, de vida eterna, para ti y para mí. Porque la crucifixión no era fácil, era un método horrendo, cruento, era empleado por los romanos para castigar bajo condena de muerte a los peores criminales. ¿Se acuerda que llevaron a Jesucristo donde Pilatos? Y Pilatos se lava las manos y luego lo saca al pórtico y le dice a la gente, a la multitud que estaba algarabillada allí, que estaba revuelta allí, y les dijo, ¿a quién quieren que mate? ¿A Barrabás o al Cristo? Y la gente gritó y dijo, al Cristo. Camino a la cruz, humillación, tormento, burla, desprecio, odio contra Cristo. Pero a él no le importó, porque él te amaba aún a esa gente que lo despreció, a esa gente que le gritó, a esa gente que le humilló. Camino a la cruz. Se burlaban de él, le cubrieron el rostro, lo golpearon y le dijeron, adivina quién fue el que te golpeó. Le pusieron una corona de espinas, humillación al máximo, pero a él no le importó. En el libro de Hebreos capítulo 2, Filipenses capítulo 2, podemos ver el camino a la cruz. Dice la Biblia, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó, no le importó. Él tenía decisión, determinación. Él te ama tanto que no pensó en nada más que en morir por ti y por mí. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Hebreos 2:14 leímos, así como los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Así que fue tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No importando el oprobio, los golpes, las heridas, la humillación, los latigazos. No le importó. Él te ama tanto. Él nos ama tanto, que entregó su vida con regocijo, con alegría. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, camino a la muerte, a la cruz. Fue obediente hasta la muerte. No importó, no importaba, no importa
lo que tenía que sufrir. Él dijo, yo estoy dispuesto, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso me ama el Padre. Fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hermanos, la cruz de Cristo nos salva, nos da vida eterna. Esa muerte en la cruz nos dio salvación y vida eterna. Por lo tanto, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto siempre a llegar hasta la cruz. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21, dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya Cristo estaba anunciando a los discípulos, diciendo lo que le iba a acontecer. Era necesario. No dijo, fíjense que si voy a Jerusalén me van a matar, mejor no vayamos. No, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los sacerdotes, de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él sabía, él conocía, él entendía, él comprendía todo lo que tenía que hacer. Era necesario, era importante, era determinante para tu salvación y para la mía. Porque a Dios no le importó tu pecado, tus pecados, tus maldades, tus desavenencias, ni las mías. Él quería salvarnos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz para muchos es símbolo de muerte, pero la muerte se convirtió en vida. Esa muerte cruenta se convirtió en vida para ti y vida para mí. Así es. Me es necesario. La necesidad imperiosa de salvación nació en Dios, que diseñó un plan perfecto de salvación, de vida eterna para ti y para mí, y lo lleva a cabo en la cruz del Calvario, con Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Dice el versículo San Juan 17, versículo 27, Jesucristo vuelve a anunciar, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Claro, 3 años y medio con Cristo, viviendo con Él, aprendiendo de Él. Pero cuando les da esta noticia, no entienden, no comprenden. Cristo sí sabía, Cristo sí entendía, Cristo sabía lo que Él estaba haciendo. Él vino a morir por ti en esa cruz, de manera total y completa. No le importó. Él tenía la disposición clara de morir por ti y por mí, querido hermano y querido amigo. En 1 Corintios 1:18 dice la Biblia, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, dice Pablo, es poder de Dios, el mensaje de la cruz. Por eso estamos hablando hoy del camino a la cruz, un camino cruento, doloroso, humillante, tortuoso, cruento, solitario, triste,
doloroso, pero era necesario. Y Cristo nunca dudó. Cristo nunca pensó, no lo voy a hacer, porque estaba escrito. El mismo Jesucristo dijo en San Juan 3:14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario. Pablo dice en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cómo es posible que el Rey de Reyes y Señor de Señores muriera en la cruz del Calvario? ¿Será que demuestra debilidad? No. Es fuerza y poder, es convicción, determinación y sobre todo es amor, porque aquella muerte se convirtió en vida. Aquella maldición se convirtió en bendición total y completa para tu vida, querido hermano. Jesucristo llevó en la cruz del Calvario, cargó todos tus pecados, todas tus maldiciones, todas tus enfermedades, y por sus llagas somos nosotros curados. Así que Él no lo dudó nunca, porque Él te ama. Y corrió, llevó y fue hasta la cruz. Fue hasta la cruz. No lo dudó. Dice la Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisieran. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijeron a Pilato, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía. Pero hermanos, estaba diseñado un plan perfecto. ¿A quién les doy? ¿Al Cristo o a Barrabás? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto camino a la cruz. Humillación total y completa para que podamos nosotros tener vida. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. La palabra Barrabás es una palabra compuesta, Bar, hijo, y Abba, padre. El hijo del padre, Barrabás. Y ahí estaba el verdadero hijo de Dios, Cristo. Pero soltaron al falso. Pero hermano, entienda, esto estaba dispuesto por Dios. Dios tenía un plan perfecto para que Cristo pudiera llevar a la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere, dice, consumado es. Y murió y expiró y entregó su cuerpo. Murió pues. Y como estaban en la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, esos cuerpos no podían quedar ahí. Entonces apresuraban la muerte de los que estuvieran crucificados y les quebraban las piernas para que quedaran más colgados y se asfixiaran y murieran de un paro o por ahogamiento, por insuficiencia respiratoria. Pero cuando llegaron donde Cristo ya estaba muerto, no tenían que quebrarle las piernas. Entonces el soldado dijo, bueno, ya está muerto. Pero para comprobar, agarró su lanza y la ensartó en el costado de Cristo Jesús. Y entonces en ese momento el camino a la cruz termina con la consumación total y completa del único sacrificio aceptado por Dios. Y esa sangre, una sangre no cualquiera, una sangre pura, santa y sin mancha, fue vertida en tierra. Y aquel hombre no sabía, pero era un plan de Dios. Y entonces se llevó a cabo el sacrificio. Esa sangre vertida en tierra nos salva
nos limpia, nos purifica y nos santifica de todo pecado. ¿Para qué? ¿Para quién? Para el que cree, no es para cualquiera, no es porque usted diga yo soy de tal religión, no, eso no lo salva, no se deje engañar por el diablo, el único que salva es Cristo, el único que da vida eterna es Cristo, el único que rompe cadenas es Cristo, el único que sana es Cristo, no es la religión porque usted sea un miembro que vaya a X templo o iglesia, es arrepentirse, es pedir perdón, es reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es convertirse a Cristo de verdad, de manera sincera, es lo que nos da salvación y nos da vida eterna. Por lo tanto, entonces, Cristo entregó su cuerpo, se lleva a cabo el sacrificio, el soldado le mete la lanza en un costado y la sangre cae a tierra. Y ahí se expían tus pecados de una sola vez, por siempre y para siempre, porque ya no hay más sacrificio. Es el único. Se llevó a cabo en ese momento, en esa hora. Y es la culminación de la misión de Cristo en la cruz del Calvario. El diablo estaba alegre, creyendo que se había deshecho de Cristo, pero no, era el inicio de la redención total y completa, tuya y mía. Somos salvos en Cristo Jesús. Hay salvación y hay vida eterna. Ahí Cristo venció. Cuando llega al clímax total y completo de nuestra salvación. Colosenses, capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Mire lo que dice. Y a vosotros, a usted y a mí, estando muertos en pecados, la vida anterior a la tuya y a la mía, que hoy estamos en Cristo. Y es la vida actual de todo el que no tiene a Cristo. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero en la cruz, al llevar a cabo y culminar con su misión, esa muerte se convierte en vida. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿De qué forma? Todo fue en la cruz del Calvario. Por eso Él estaba determinado en llegar a la cruz. El clímax, el final, el éxito de su misión era que su sangre fuera vertida en tierra allí en el Gólgota, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí en la cruz, Él llevó tus pecados. Ahí en la cruz, Él llevó los míos. Ahí en la cruz, nos salvó. Por eso Él estaba determinado en caminar en dirección hacia la cruz. Porque allí Él iba a llevar tus pecados, Él iba a llevar mis pecados, y Él nos iba a salvar, porque iba a expiar, Él iba a cubrir de una sola vez, por siempre y para siempre, tus pecados y los míos, en la cruz. Así dice una alabanza: en la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo lavé, fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre con Él feliz seré. Una alabanza muy bonita. En la cruz, camino a la cruz. Dice Isaías 53, ciertamente llevó Isaías 53:3, fui despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Abatido totalmente. Abatido pero victorioso. Abatido venciendo la muerte. Humillado, pero fue exaltado, al cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él venció en la cruz del Calvario. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso es el camino a la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Desde que lo tomaron, desde el Getsemaní, lo llevaron a la casa de Caifás, de Anás, el sacerdote. De ahí lo llevaron donde Herodes. De donde Herodes lo llevaron de nuevo a la casa de Caifás. De ahí lo volvieron a llevar, lo llevaron donde Pilatos. Toda una noche de tormento, de sufrimiento, de dolor. Y el camino desde Jerusalén hasta el Gólgota fue cruento, doloroso, tortuoso. Fue inhumano lo que se hizo con Cristo. Por eso dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso cuando estaba en el Getsemaní, el Padre, Jesucristo le dijo, Padre, si es de mí pasar esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo sabía que al cargar los pecados de todos nosotros, el Padre no iba a estar allí, porque la santidad de Dios no puede ser violada. Cristo estaba humanamente 100% hombre en la cruz del Calvario. No es para cualquiera, era para el único, el Hijo de Dios, el que tenía la capacidad y el poder por su santidad de salvarnos. Santo, limpio, puro y sin mancha, total y completamente, aquí en la tierra, y nunca ha habido ni habrá jamás. Solo Cristo. Por eso nos salvó, por eso nos libertó, por eso nos dio vida. Dice el versículo, angustiado Él, angustia, afligido, aflicción, no abrió su boca, no murmuró, no se quejó, no se lamentó, no se arrepintió. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo nada, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Él fue limpio y es limpio, puro, santo y sin mancha. Con todo Jehová no quiso, con todo Jehová dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Todo eso, camino en la cruz, camino a la cruz y en la cruz. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por lo tanto, Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, a Cristo Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Salvación y vida eterna. Todo lo hizo Cristo, todo lo hizo Cristo, todo lo hizo Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente reconocer la obra grande y poderosa que Él
hizo en la cruz del Calvario. Así, queridos hermanos, morir en la cruz del Calvario era la forma que Dios demandaba para un sacrificio de sangre. Hay miles de formas de morir, pero Dios determinó la expiación de nuestros pecados de esta manera. Por siempre, el pueblo de Israel hacía rito de expiación una vez al año, pero esta vez Dios determinó hacerlo de una sola vez, por siempre y para siempre. Recuerde que la cruz es símbolo de muerte. En realidad, esta muerte se convierte en un símbolo de vida. Por eso debemos de mirar a la cruz. Ahí hay salvación, hay vida eterna. Esa sangre vertida en tierra en la cruz del Calvario nos libra de todo pecado, de toda maldad y de la condenación eterna. Porque la muerte se convirtió en vida. Porque la maldición se convirtió en bendición total y completa. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, queridos hermanos. Camino a la cruz. Espero que esta palabra haya sido de grande y poderosa bendición para tu vida en esta hora. Oro para que Dios te bendiga grandemente. Estamos en la Semana Santa. La Iglesia de Cristo debe de recordar la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Debemos de alegrarnos y contentarnos porque hemos sido redimidos, somos salvos a través de Cristo Jesús. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa. Delante del trono tuyo estamos por la gracia de Cristo. Gracias por esta palabra, gracias por Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para redimirnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. Señor, gracias. No hay manera como agradecer tanta bondad, tanta misericordia. De manera muy especial, presento la vida de cada persona que en esta hora, Señor, nos está viendo o nos escucha a través de la radio. Oro en el nombre de Jesús para que tú las guardes, las cuides, las protejas, las bendigas, les ayudas en todo. Cualquier problema, dificultad que puedan estar pasando de cualquier índole, de cualquier tipo, seas tú trayendo bendición y resolviendo cualquier dificultad. Sana a cualquiera que esté enfermo, líbralo de toda enfermedad. Todo cuadro clínico contrario a su cuerpo sea eliminado y sea cancelado en el nombre de Cristo Jesús. Levanta y prospera la finanza de cada persona que nos está viendo. Ayuda, Señor, a cada uno de tu pueblo que está pasando cualquier tipo de dificultad. Levanta y prospera la vida de cada miembro del cuerpo de Cristo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta hora. Bendice Honduras, levanta Honduras, prospera Honduras. Oramos que tiempos mejores vengan para nuestra nación. Elimina y cancela toda corrupción en el gobierno. Elimina toda corrupción gubernamental, estatal, privada, de cualquier tipo. Que tiempos mejores vengan. Que haya producción agrícola, que haya producción pesquera, que haya producción de todo tipo de bien en Honduras y que haya alimento en las casas de cada hogar hondureño. Aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada de norte a sur, de este a oeste, que millones de personas se conviertan a Cristo. Derriba, Señor, todo argumento, derriba toda altivez, derriba todo lo que se levante en contra de tu nombre y que todo pensamiento de todas las personas que no tienen a Cristo venga hoy cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, no hay manera como agradecer tu bondad, tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos dan de predicar en este canal, en esta plataforma. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre, Padre, es tu misericordia. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, ha estado con ustedes el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón. Puede seguirnos en nuestra página de Facebook, programa de TV Radio, programa cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro. Recuerde, estamos a través de Manuel TV, Canal 20, Cable de la UAN en Trujillo, Colón. Estamos conectados con KGB Visión en Olancho, Canal 54.
Un saludo a todos allá en dulce nombre de Culmí. Y estamos a través de Radio Trujillo, la 103.5. Tu radio, la nueva radio. Los dejamos con esta alabanza. Estaremos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Amén y amén. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso.